Tú lo has sentido muchas veces. Una niebla en la frente que vuelve tu pensamiento confuso, ideas que aparecen como si no fueran tuyas, y una presión constante en la vasija que no te deja ver con claridad. No es solo cansancio ni una mala racha emocional. Es una interferencia que te impide reconocer quién eres en realidad. Lo que vas a escuchar aquí explica por qué esa sensación existe, y te entrega algo tan simple que, si lo tienes, cambia todo. Ya no dependes de nadie para proteger tu espíritu. Esto no es invento moderno ni una fábula mística. Viene de textos antiguos que fueron ocultados, como pasajes del Evangelio de Felipe, y otros escritos gnósticos que la institución cortó y borró durante siglos. Fueron arrancados de los manuscritos porque revelan métodos prácticos, no teorías, que permiten al individuo recuperar su soberanía. Entender que esa censura fue deliberada te obliga a ver la impotencia social como una estrategia, y eso cambia la manera en que confrontas tu propia vida hoy. La revelación central es concreta y mecánica. 3 objetos hechos por manos humanas actúan como tecnología de frecuencia para despertar tu pneuma y volverte inalcanzable para los arcontes. 1 restaura la visión bloqueada de la pineal. Otro convierte tu propia escritura en un decreto de autoridad que las potestades no pueden violar. El tercero delimita tu territorio nocturno con una geometría que repele las intrusiones. No es fe pasiva ni ritual mágico de consumo. Son herramientas que anclan tu conexión con la mónada y transforman la relación de poder en tu día a día. Esto no admite demora. Lo que sigue no es teoría, es un manual operativo. Cómo limpiar y activar la piedra que abre tu visión, cómo escribir y doblar el decreto que te hace legalmente intocable, y cómo trazar el símbolo que protege tu habitación. Presta atención ahora, porque cada minuto de duda es una oportunidad para que la interferencia siga ganando terreno. Primero, la piedra que recupera la visión, el lapislázuli, y el protocolo para ponerla a trabajar a tu favor. Te revela un pasaje que no fue pensado para la curiosidad tranquila, sino para la acción que defiende. 3 objetos sagrados fueron entregados como tecnologías de frecuencia, no como reliquias inertes. Dispositivos que ajustan tu vibración, que elevan tu aliento vital, y te devuelven soberanía frente a la opresión. Si sientes miedo, presión parasitaria o una sombra que no sale con oraciones, estas herramientas ofrecen un camino práctico. Aquí no hay fe pasiva. Hay ciencia de lo sutil aplicada a tu vida cotidiana. La primera pieza es una vara de resonancia, una varilla afinada que conduce y emite un tono específico para alinear tu vasija con la frecuencia elevada. Al tomarla, coloca la palma sobre su núcleo, respira con intención, y deja que el tono vibre en tu pecho. Esa vibración despeja interferencia y desactiva vínculos de control. Usa la vara al entrar a espacios hostiles o antes de dormir. Practica 5 minutos diarios. Su efecto se amplifica cuando combinas tono, postura y tu anclaje monádico. La segunda pieza es el cáliz de luz, un vaso que transduce frecuencias y reconfigura la relación entre tu vasija y el mundo material. Llena agua, sosténla a la altura del corazón y permite que el patrón luminoso rebaje la presión parasitaria. Bebe o rocía el hogar. Cada uso restablece un patrón armónico. Los arcontes son agentes de interferencia, entidades que se alimentan de desviaciones vibracionales. El cáliz no las destruye con violencia, sino que altera el campo para que pierdan su acceso y tu soberanía se reafirme. La tercera pieza es el manto de trama o lente de hile, una tela o cristal, que define el límite entre lo fino y lo denso. Hile, explicado simple, es la materia que retiene patrones bajos. El manto actúa como filtro para esa densidad y como escudo de frecuencia. Colócalo sobre puertas, ventanas o sobre los hombros durante tránsito. Cose en sus bordes hilos cargados con nombres de intención. Cuando se ubica correctamente, la interferencia que trae la sombra cae y tu perímetro recupera firmeza. No son objetos aislados, funcionan en red. Fija un orden: vara para alineación interna, cáliz para limpiar el contorno, manto para sellar puntos de entrada. Sintoniza con un ritual breve, 3 tonos, 5 respiraciones lentas que mueven tu aliento vital, y marca el anclaje monádico en el centro del pecho. Crea nodos en tu casa con los objetos.
Registra síntomas físicos de interferencia, opresión, sueños cortados, pérdida de claridad. Cuando disminuyen, sabrás que la red está operando a su frecuencia. No se trata de negar la fe tradicional, se trata de complementar la fe con herramientas que actúan. La dependencia exclusiva de oraciones pasivas entrega tu soberanía a estructuras que prometen ritos en lugar de práctica. Puedes conservar la devoción y al mismo tiempo, construir un escudo de frecuencia que responda, mida y proteja. Prueba cada artefacto con humildad, anota cambios, refina la técnica. Así la práctica se transforma en evidencia, la protección se vuelve tangible y la responsabilidad vuelve a tu mano. Esta revelación exige responsabilidad. Manejar frecuencias no es juego. Requiere disciplina, respeto y intención clara para no reproducir la misma opresión que se combate. Protege tu soberanía, comparte con quienes demuestran intención honesta y preserva el secreto hasta que su uso sea entendido. Ajusta el anclaje monádico cada luna o ante cambios fuertes de ambiente. Haz registros, mide variaciones en tu aliento vital y en la interferencia. Si procedes con cuidado, las piezas se convertirán en una defensa activa y fiable. Si procedes con cuidado, las piezas se convertirán en una defensa activa y fiable. Esa conversión era la amenaza que la Iglesia tradicional percibió hace siglos. El conocimiento práctico que devolvía soberanía al individuo desmontaba el monopolio del consuelo pasivo. Tú necesitas entender que no se trató solo de rituales sustituidos, sino de un cambio en la mecánica del poder espiritual. Cuando una vasija aprende a ajustar su aliento vital y a medir interferencia, deja de depender de quien controla las fórmulas externas. Las tres piezas funcionan como un conjunto mecánico que regula vibración, no como reliquias simbólicas. La vara restaura la coherencia interna de la vasija al emitir un tono que recalibra músculos de respiración y centros de anclaje. El cáliz transduce patrón lumínico hacia la materia, reescribiendo la relación entre tu cuerpo y lo que te rodea. El manto cierra los umbrales donde la presión parasitaria entra. Comprender esto en términos prácticos, frecuencia, transducción, límite, revela por qué la Iglesia temía su aplicación cotidiana. La estructura eclesiástica prosperó cuando la gente aceptó la pasividad como camino único. Oraciones repetidas, intermediarios que vendían absoluciones, y promesas de salvación que requerían dependencia. El conocimiento de herramientas físicas inmensurables quebró esa lógica. Al dotar a la persona de un escudo de frecuencia y de procedimientos para medir cambios en el aliento vital, se desplazó la autoridad del altar hacia tu pecho. Esa transferencia de control no era teórica. Se comprobaba en sueños que volvieron, en opresión que cedía, en claridad que retornaba. Tú puedes replicar esa prueba. Actúa con orden. Primero la vara para alinear, luego el cáliz para reconfigurar el contorno, finalmente el manto para sellar entradas. Antes de entrar a lugares hostiles o de acostarte, haz los 3 tonos breves y 5 respiraciones conscientes que mueven tu aliento vital. Marca el anclaje monádico en el centro del pecho. Crea nodos en la casa con los objetos y registra opresión, sueños cortados, pérdida de claridad. Los cambios medibles confirman que la red está operando. Tú debes llevar cada paso con disciplina y respeto. Manipular frecuencia no es juego ni atajo para el poder. Comparte las piezas solo con quienes demuestran intención honesta y capacidad de sostener responsabilidad. De lo contrario, se reproducirán las mismas estructuras de control que se combaten. Guarda el secreto hasta que el uso esté bien comprendido. Registra variaciones en tu aliento vital y en la interferencia, y ajusta el anclaje monádico cada luna o ante cambios fuertes de ambiente para mantener la integridad del escudo de frecuencia. El peligro real no está en las piezas sino en la intención que las maneja. Quien busca poder para someter, reproduce la misma opresión. Por eso la práctica exige humildad, pruebas y registros constantes. Anota variaciones en el aliento vital, mide la reducción de presión parasitaria, observa sueño y claridad. Esos datos son el antídoto contra la retórica vacía. Al aplicar esa metodología, la soberanía deja de ser palabra y pasa a ser materialidad cotidiana,
Así se desmantela el control que antes exigía obediencia ciega. Actuar requiere valentía y constancia. Cada prueba documentada debilita una estructura de dependencia que operó por siglos. Adopta la red de objetos con la seriedad de quien toma un oficio sagrado. Registra tu experiencia. Compara días y lunas. Detecta patrones en la interferencia y en el aliento vital. Si la opresión cae y la claridad vuelve, la evidencia te habrá otorgado lo que siglos de promesas no pudieron: la capacidad de sostener tu propia soberanía. Ese es el secreto práctico y la responsabilidad que ahora te corresponde. Cuando la soberanía se convierte en práctica diaria, tú verás con precisión cómo las piezas alteran la relación entre vasija y mundo. Los arcontes operan en frecuencias bajas y se alimentan de cada miedo, culpa y furia que no se mide. La vara, el cáliz y el manto no son símbolos, son emisores de vibración superior que elevan tu aliento vital fuera del alcance de la interferencia. Al subir el tono, la presión parasitaria pierde presa y la vasija recupera margen de acción. En la práctica, la transducción es sencilla. El cáliz convierte luz sutil en patrón que la materia entiende, y la vara ajusta la musculatura que dirige tu aliento vital para restablecer coherencia interna. Al hacerlo, los centros de anclaje se recalibran y el anclaje monádico se hace más denso en el centro del pecho. Esa densidad actúa como filtro que refleja frecuencias bajas. Si registras sueños interrumpidos y opresión que cede tras los tonos, tendrás evidencia medible de que la interferencia retrocede. Sigue el orden. Primero la vara para alinear. Segundo el cáliz para reconfigurar contornos. Tercero el manto para sellar umbrales. Haz 3 tonos breves y 5 respiraciones conscientes que muevan tu aliento vital antes de entrar en lugares hostiles o al acostarte. Marca el anclaje monádico en el centro del pecho y no lo abandones. Crea nodos con las piezas en la casa y registra cada variación en sueño, opresión y claridad. La repetición convierte técnica en costumbre y la costumbre sostiene soberanía. El peligro no reside en la mecánica sino en la intención que la anima. Quien busca someter reproducirá la vieja opresión. La práctica exige humildad, pruebas y registros constantes. Anota variaciones en tu aliento vital, mide la reducción de presión parasitaria y observa sueño y claridad. Los datos son la garantía contra la retórica vacía. Comparte las piezas solo con quienes demuestran intención honesta y capacidad de responsabilidad. Así se evita que la red se convierta en nueva jerarquía que otra vez controle la vasija. Los arcontes prosperan en la franja baja porque esa franja coincide con emociones densas. La culpa, el miedo y la ira crean vibraciones que atraen y nutren la presión parasitaria. Reconocer tu condición de ser de luz no borra la oscuridad que lo rodea, pero permite estrategias. Al elevar el tono con la vara, al transducir con el cáliz y al sellar con el manto, tu escudo de frecuencia desplaza la resonancia parasitaria. Cuando la vasija sale de la banda baja, la presa desaparece. Documentar es tan importante como practicar. Establece nodos, coloca piezas en puntos fijos y escribe observaciones diarias sobre sueño, opresión y pérdida de claridad. Cuantifica la reducción de presión parasitaria con escalas sencillas y registra el efecto de cada tono. Ajusta el anclaje monádico cada luna o ante cambios fuertes de ambiente para mantener la integridad del escudo de frecuencia. Guarda el secreto hasta que el uso esté bien comprendido. La disciplina en registros impide desviaciones que vuelvan a esclavizar la vasija. Actuar exige valentía y constancia. Cada prueba documentada debilita estructuras que se mantuvieron por siglos sobre obediencia pasiva. Lleva la red de objetos con la seriedad de un oficio sagrado. Registra tu experiencia, compara días y lunas, detecta patrones en interferencia y aliento vital. Si la opresión cae y la claridad vuelve, tendrás la evidencia que reemplaza promesas vacías. La responsabilidad es inseparable de la soberanía. Sostén la práctica con humildad, rigor y la decisión firme de no replicar viejos poderes. La responsabilidad es inseparable de la soberanía. Por eso debes entender la raíz que alimentó la ruptura. El error de Sofía fracturó la vía directa entre la vasija y la mónada, dejando hendiduras que la presión parasitaria explotó. Tus registros, nodos y ajustes no son rituales vacíos, sino trabajo de reconstrucción.
Cada tono emitido, cada calibración del anclaje monádico y cada pieza colocada en hogar contribuyen a coser el puente que la fractura abrió, devolviendo coherencia al aliento vital. El error de Sofía abrió una fisura entre alma y espíritu. El espíritu es la mónada, fuente densa de tono y propósito. El alma es la trama que interpreta ese pulso en la vasija. Cuando esa correspondencia falla, la presión parasitaria encuentra correspondencia emocional y toma permiso. Tú has sentido esa pérdida como opresión o sueños alterados. Ahora comprendes que no es fallo personal, sino ruptura cósmica que facilita la manipulación. Reparar esa correspondencia es prioridad práctica porque restaura la orientación del aliento vital. Los arcontes aprendieron a adaptarse a la fisura. Prosperan en la franja baja que crean las emociones densas, culpa, miedo, ira, porque esas vibraciones les dan sustento. Por eso la mecánica que aplicas es esencial. La vara eleva el tono, el cáliz transduce luz sutil a patrones comprensibles por la vasija, y el manto sella umbrales. Al densificar el anclaje monádico en el centro del pecho, el filtro se activa y la presa se debilita. Documentar cada cambio convierte sospechas en evidencia que sustenta soberanía. Haz las cosas con orden y intención porque cada gesto reescribe la fisura. Primero la vara para realinear el canal que conecta la vasija con la mónada. Segundo el cáliz para reconfigurar contornos. Tercero el manto para sellar. 3 tonos breves y 5 respiraciones conscientes, antes de entrar a lugares hostiles o al acostarte, reactivan la vía. Marca el anclaje monádico en el pecho y no lo pierdas. Crea nodos en la casa y registra variaciones. La disciplina evita que la técnica sea apropiada por quienes buscan repetir la opresión. La humildad y la prueba constante son la ética que protege la mónada de nuevos saqueadores. Anota la variación del aliento vital, cuantifica la reducción de presión parasitaria en escalas sencillas, y observa sueños y claridad. Esos datos separan práctica sólida de dogma. Comparte las piezas y procedimientos solo con quienes demuestran intención honesta y responsabilidad demostrable. El secreto no es misterio inútil sino protección. Evita que la red de objetos se vuelva otra jerarquía que reproduzca el patrón de sometimiento. Cuando la vasija recupera contacto sostenido con la mónada, la presa desaparece. La presión parasitaria pierde huella y los arcontes no encuentran frecuencia que sostenga su ganancia. Dormirás con menos interrupciones, la opresión cederá tras los tonos y la claridad retornará como señal tangible del puente restaurado. Ajusta el anclaje monádico cada luna o frente a cambios fuertes de entorno para mantener el escudo de frecuencia. La rehabilitación de la vía exige valentía diaria y constancia ritual, no soluciones rápidas. Trata la práctica como oficio sagrado. Registra, compara días y lunas. Detecta patrones en la interferencia y en tu aliento vital. Y muestra las pruebas solo cuando la intención es verificable. Cada dato documentado debilita estructuras que se alimentaron del error de Sofía y reconstruye el lazo con la mónada. Lleva la red de objetos con seriedad y responsabilidad. No permitas que el poder de las piezas se convierta en nueva dominación. Tu soberanía exige vigilancia, rigor y la decisión inquebrantable de no reproducir cadenas. Cuando la vasija recupera contacto sostenido con la mónada, la presa desaparece. Sin embargo, la restauración exige herramientas que sostengan el puente. El lápiz lazuli actúa como uno de esos instrumentos. No es simple adorno, sino conductor capaz de activar la glándula pineal y reabrir el paso de luz que alimenta el aliento vital. Tú reconocerás su efecto porque elevan la coherencia del anclaje monádico en el pecho y disminuyen la sensación de opresión que la presión parasitaria usa como puerta. Coloca el lápiz lazuli en el centro frontal, sobre la cavidad que guarda la luz sutil. Su contacto ordena patrones de tonalidad que la vasija puede leer. Pulsa 3 tonos breves desde la vara mientras sostienes la piedra, permite que el cáliz transduzca la vibración y que el manto consolide el contorno. Estos pasos densifican el anclaje monádico y hacen que la glándula pineal responda como antena, filtrando la interferencia y reduciendo la ventaja de la presión parasitaria sobre tus afectos. Documenta cada sesión con la piedra. Anota los tonos, las respiraciones y la variación del aliento vital antes y después.
Esa evidencia convierte intuición en saber y protege la soberanía frente a apropiaciones. Crea nodos en cada habitación con pequeñas piezas de lápiz-lazuli, en el hogar, en la entrada y junto a la cama. Mantén registros sencillos para observar cómo disminuye la interferencia nocturna y cómo los sueños recuperan coherencia. Así se prueba que la intervención no es mística aislada, sino técnica efectiva. Comparte la pieza y el método solo con quienes han mostrado disciplina y responsabilidad verificable. La ética protege la libertad. El poder del lápiz-lazuli puede reproducir jerarquías si se entrega sin escrutinio. La presión parasitaria se aprovecha de la buena intención para fabricar nuevos lazos. Exige pruebas sencillas de intención y constancia antes de enseñar el ajuste del anclaje monádico. La discreción no es miedo sino guardia. Preservar el escudo de frecuencia requiere prudencia y criterio firme. Registra quién accede y por qué. 3 tonos breves y 5 respiraciones conscientes permanecen como ritual de paso. Con el lápiz-lazuli en contacto, esos rituales activan la glándula pineal y restablecen la vía. Antes de entrar a lugares hostiles o al acostarte, marca el anclaje monádico en el pecho y realiza la secuencia. Siente cómo el aliento vital se alinea con el tono de la mónada y observa la reducción de la interferencia. La constancia de ese gesto crea un hábito que multiplica la resistencia frente a la presión parasitaria. Al sostener la práctica con lápiz-lazuli, notarás efectos tangibles. El sueño gana continuidad, la opresión pierde intensidad y la claridad vuelve al centro de la experiencia. Ajusta el anclaje monádico cada luna o ante cambios fuertes de entorno. Esos ajustes mantienen el escudo de frecuencia firme. Practica con humildad y prueba constante. Anota variaciones del aliento vital y cuantifica la reducción de la presión parasitaria en escalas sencillas. Esa disciplina diaria evita atajos que devuelvan la fractura. Persevera con rigor honesto. Trata al lápiz-lazuli como oficio sagrado. Cada pulso, cada ajuste y cada nodo reescriben la fisura y recomponen la relación entre vasija y mónada. Lleva la red de objetos con seriedad y registra, compara días y lunas para detectar patrones de interferencia. No permitas que el poder de las piezas instituya nueva dominación. Exige vigilancia, rigor y la decisión inquebrantable de no reproducir cadenas. Así la libertad se vuelve práctica cotidiana y la soberanía recupera su voz clara en tu aliento vital. Al sostener la práctica con lápiz-lazuli y sostener la coherencia del anclaje monádico, emerge el segundo objeto necesario, una declaración escrita que actúa como decreto de retorno. Al plasmar en papel la frase «soy mónada» se crea más que un gesto. Se genera un escudo que fija la identidad en el mundo físico. Ese sello no es simbólico, funciona como contrato entre vasija y mónada, un soporte documental que rechaza la interferencia y confirma la soberanía en tu aliento vital. Escribe con mano firme y con tinta que sostenga la vibración. El gesto físico añade autoridad a la cláusula interna. Firma con nombre verdadero, coloca fecha y sella con una gota de cera o con una pequeña pieza de lápiz-lazuli para unir los objetos. Antes de cerrar el sobre, realiza los 3 tonos breves y las 5 respiraciones conscientes sobre el papel. Esa transducción armoniza el decreto con el anclaje monádico y permite que el escudo de frecuencia se active más allá de la intención mental. Coloca copias en nodos clave, junto a la cama, en la entrada y en el centro frontal de la casa donde preservas el silencio. No todas las copias deben mostrarse. Unas permanecen visibles para recordatorio, otras quedan bajo custodia. Antes de cruzar umbrales hostiles, toma la hoja, pulsa 3 tonos sobre ella y emite las 5 respiraciones. Al pronunciar lentamente «soy mónada», el papel deviene testigo y barrera. Guarda registros de quién accede a cada copia y por qué. La transparencia evita que la presión parasitaria use la confianza. No se entrega sin comprobación, exige disciplina, constancia y motivos claros antes de compartir el decreto. Pide evidencias sencillas de intención, registros de prácticas con la piedra, notas del aliento vital y constancias de ajuste del anclaje monádico. Observa cómo se sostiene la disciplina en los días y en las lunas. El compromiso es la prueba que protege la soberanía comunitaria. Quien no lo demuestra no recibe la escritura.
Esa selección evita que el escudo de frecuencia se vuelva instrumento de dominación. Cuando el decreto se integra con la red de lapislázuli, notarás una respuesta concreta. La coherencia del anclaje monádico se eleva y la interferencia pierde su margen. El papel actúa como contrato que obliga a la vasija a reconocer la mónada. El centro receptor responde como antena y la opresión disminuye. Registra cambios en el aliento vital, la continuidad del sueño y la claridad en los afectos. Esos datos son el mapa que confirma que la intervención no es magia sino técnica aplicada con rigor. Práctica con constancia. Antes de la noche, al cruzar umbrales difíciles y cada luna completa realiza un ajuste del anclaje monádico con la escritura en mano. Guarda anotaciones sobre las variaciones del aliento vital y cuantifica la reducción de la presión parasitaria en escalas sencillas. Así se transforma intuición en evidencia. Mantén humildad y verificación. No hay atajos. La repetición ordenada construye el hábito que hace impermeable al campo emocional y restaura la soberanía en los actos cotidianos. Revisa nodos y sustituye piezas cuando pierdan potencia. Trata la escritura como oficio sagrado. Cada palabra sellada, cada firma y cada registro reconfiguran la fisura y restablecen la relación entre vasija y mónada. Mantén la red documentada, compara días y lunas para detectar patrones y actúa cuando la presión parasitaria intente aprovechar la buena intención. La discreción y la vigilancia son la defensa activa de la soberanía. Protege la red sin sentimentalismos. Practica con rigor honesto, exige pruebas y preserva la voz clara de tu aliento vital. Así se recupera la autoridad en cada gesto. Y esa recuperación exige un contorno mayor. La geometría del círculo que se instala como extensión del decreto. Al colocar este signo en el centro frontal de la casa o junto a la cama, la figura actúa como reordenador del espacio y desplaza la interferencia. Tú notarás que la presión parasitaria pierde terreno si el trazo respeta la proporción y la intención firme que ya sostienes en la escritura y en la piedra. El círculo trabaja como antena y como muro. Su geometría redistribuye las trayectorias que buscan anclar en la vasija. Traza con compás o cordel, con tinta que sostenga la vibración, prestando atención al diámetro que corresponde a tu aliento vital prolongado. Los 3 tonos y las 5 respiraciones sobre el contorno sellan la figura y la enlazan al anclaje monádico. Ese gesto convierte el símbolo en un elemento operativo, no en una mera señal retórica. Durante la noche, cuando la vasija está más permeable, el círculo junto a la cama se vuelve refugio efectivo, desvía intentos, reduce la actividad de los arcontes y sostiene la continuidad del sueño. Mantén una copia visible como recordatorio y otra bajo custodia para momentos de umbral peligroso. No todas las versiones deben mostrarse. Antes de cruzar puertas, toma la hoja, pulsa los 3 tonos y emite las 5 respiraciones sobre el trazado, pronunciando "soy mónada" con atención para que el papel y la geometría actúen como barrera. La práctica se documenta con rigor, anota variaciones del aliento vital, la continuidad del sueño, y la claridad en los afectos cada luna, y asigna escalas sencillas para cuantificar la reducción de la presión parasitaria. Esos registros transforman la intuición en evidencia, y permiten observar tendencias reales. No entregues la escritura sin comprobar constancia. Pide pruebas de práctica con la piedra, notas del aliento y la confirmación del ajuste del anclaje monádico. La disciplina es la única prueba que preserva la soberanía comunitaria. Sustituye piezas cuando pierdan potencia y revisa nodos con regularidad. La discreción y la vigilancia son protocolo, no paranoia. Compartir sin comprobación crea vectores de dominación que el escudo de frecuencia no puede proteger. La selección rigurosa evita que la herramienta se vuelva instrumento de control. Cuando la geometría del círculo se une al decreto y a la red de lapislázuli, la coherencia del anclaje monádico crece, y la interferencia pierde margen hasta hacerse irrelevante en tus desplazamientos cotidianos. Traza con intención clara. Usa la punta del lapislázuli, compás o cordel para lograr proporciones armónicas, y respeta la medida que responde a tu aliento prolongado. Coloca copias en nodos clave,
junto a la cama, en la entrada y en el centro frontal de la casa donde preservas el silencio. Sella con cera o una pequeña pieza de lápiz lazuli y activa cada versión con los 3 tonos y las 5 respiraciones antes de fijarla. Así cada círculo queda imantado con la soberanía que reclama. La repetición ordenada forja el hábito que hace impermeable el terreno y restaura la soberanía en los actos cotidianos. Mantén humildad y verificación, documenta cambios día a día y comparte registros solo con quienes demuestran disciplina. Protege la red sin sentimentalismos, la vigilancia es la defensa activa que preserva la voz clara del aliento vital. Practica con lápiz lazuli, con la palabra escrita y con la geometría del círculo, hasta que la interferencia ya no encuentre margen y la vasija reconozca la mónada en cada respiración. Cuando los 3 objetos se conjugan, la geometría del círculo, la piedra de lápiz lazuli y el decreto escrito, se genera una operación que ya no depende de buena voluntad, sino de técnica. La geometría reordena trayectorias, el lápiz lazuli conduce y magnifica la intención, y el decreto instala la pauta que programa la vasija. Tú debes respetar la proporción del trazo y la firmeza de la palabra para que la resonancia penetre el anclaje monádico. Esa insistencia transforma una práctica en arquitectura de soberanía y obliga a la presión parasitaria a ceder espacio. La mecánica es sencilla en apariencia y precisa en ejecución. Traza con compás o cordel respetando el diámetro que responde a tu aliento prolongado. Sella con cera o una pequeña pieza de lápiz lazuli. Activa con los 3 tonos y las 5 respiraciones. Cada gesto fija la frecuencia y convierte el contorno en muro y antena simultáneamente. Tú repetirás el pulso hasta que la figura funcione como reordenador estable, porque sin disciplina la energía no permanece, y la interferencia vuelve a tantear la vasija. Coloca copias estratégicas, junto a la cama para proteger la noche, en la entrada para detener los umbrales hostiles, y en el centro frontal de la casa donde conservas el silencio. Mantén una visible como recordatorio y otra bajo custodia para situaciones de riesgo. No todas las versiones deben mostrarse. Antes de cruzar puertas toma la hoja, pulsa los tonos y emite las respiraciones sobre el trazado pronunciando soy mónada con atención. Ese protocolo convierte el gesto en barrera y la barrera en permiso para desplazarte sin tregua. La transformación se documenta con rigor, anota variaciones del aliento vital, la continuidad del sueño y la claridad en los afectos cada luna. Asigna escalas sencillas para cuantificar la reducción de la presión parasitaria. Esos registros convierten intuición en evidencia y permiten detectar tendencias reales. Pide pruebas de práctica cuando compartes la técnica, notas del aliento, registros de la piedra y la confirmación del ajuste del anclaje monádico. La disciplina es la única prueba que preserva la soberanía comunitaria frente a intentos de manipulación. Tomar control sobre tu vida espiritual y energética significa apoderarte de esos 3 objetos, hasta que el despertar sea brusco y efectivo. Cuando la operación se completa, los arcontes pierden su margen de maniobra, y el miedo se disipa ante la claridad del propio poder. La vasija recupera su tono, el aliento vital circula con mayor amplitud, y las relaciones afectivas recuperan transparencia. Esa libertad no es utopía. Es consecuencia directa de la constancia en el uso, la proporción del trazo y la palabra fija en el decreto. No entregues la escritura sin comprobar constancia y no compartas versiones sin revisión. La selección es protección y la discreción, protocolo. Sustituye piezas cuando notes pérdida de potencia y revisa nodos con regularidad. Guarda copias bajo custodia y comparte registros solo con quienes demuestran disciplina sostenida. La vigilancia no es paranoia, es defensa técnica. Si se diluye la responsabilidad colectiva, el instrumento puede convertirse en vector de dominación, y el escudo de frecuencia quedará comprometido ante maniobras bien orquestadas. La repetición ordenada forja el hábito que vuelve impermeable el terreno y restaura la soberanía en tus actos cotidianos. Mantén humildad en la verificación y rigor en las anotaciones. Practica con lápiz lazuli, con la palabra escrita y con la geometría del círculo hasta que la interferencia ya no encuentre margen. Cuando la red de objetos opera coherente, el anclaje monádico se solidifica y la libertad deja de ser promesa para convertirse en camino practicable.
La liberación total depende de tu disciplina y de tu voluntad de sostenerla. Tú has recibido una revelación crucial. Los 3 objetos sagrados que los arcontes temen están ahora en tu conocimiento, y con ello has obtenido las herramientas necesarias para ejercer tu soberanía. La interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía. Tú eres el guardián de tu destino. Te invito a suscribirte a la palabra no escrita para que continúes recibiendo estos registros suprimidos y fortalezcas tu conexión con la verdad ocultada. Aquí no interpretamos la palabra. Aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es la palabra no escrita. Tu descubrimiento no se detiene aquí. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.